day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go, 'cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Pues te has levantado melancólico, Ramón, por la lluvia en Madrid, ¿o? Sí, bueno, ya me acosté melancólico también. Y es un poco el inicio del otoño. No te da cariño tu gato o tu gato. Bueno, no, están súper plastas, no sé qué les pasa, también deben estar melancólicos. El gato plasta, que es Morgan, está mega plasta, y Nana, que es más antipática, está muy cariñosa. ¿Pero se llevan bien entre ellos? Sí, a veces se pelean, pero sí, juegan y se llevan muy bien, sí, sí. No sé si estamos haciendo una metáfora sobre la negociación de gobierno o si me estás hablando de los gatos ahora mismo. No, y oye, tú me hablaste al final de temporada de un gato Trump y no sabemos qué ha sido de él. Hemos dejado ya a la gente colgada. Sí, afortunadamente para nosotros hubo otra familia que se adelantó y lo adoptó, pero creo que no cuajó lo del nombre de Trump, es como yo le habría llamado, básicamente porque era naranja, igual que el color del pelo Sí, o de la piel de el este mío hombre. es naranja, pero no le gusta Trump. ¿Estás perezoso con la información nacional? Sí, la verdad es que sí, me cansa mucho. Ya es muy cíclica. No sé, ya no sé quién lo hace peor. Creo que sé quién lo hace peor. Creo que el que tiene más responsabilidad de hacer gobierno es el que peor lo está haciendo. Y este guerra por el relato, bueno, es que porque no hacemos una guerra por el contenido, ¿no?, del relato. Los ciudadanos estamos en el contenido del relato todos los días. Y no sé, me da una sensación de que estamos en una sociedad cada vez más estúpida, más liviana, y es uno de los temas que queremos hablar hoy, ¿no? Una sociedad que consiente más cosas como si fueran normales, ¿no? Sí, es una sociedad muy pasiva. Ya no son las mentiras, las fake news, que siempre han sido mentiras, sino es que ya no nos ha dejado de importar la verdad y nos están dejando de importar las cosas que nos afectan. Hace unos días hablábamos de lo difícil que resulta triunfar en España, y cuando eso sucede uno se convierte en el blanco de todo tipo de críticas, también negativas. ¿Tú crees que en España no soportamos el éxito? Incluso, no sé si también seguimos con esa comparación con la política, que si surgiera un buen político, que es algo que yo comenté la semana pasada, la vieja política le absorbería o enseguida la ciudadanía lo convertiría en un viejo político. No lo sé, fue por un artículo del País sobre Rosalía, que es una mujer que no solo tiene talento, sino además ha tenido éxito, que son los dos grandes defectos en este país. No aceptamos bien que la gente tenga éxito ni que tenga talento, a no ser que te mueras. Si te mueres como Camilo VI, entonces eres un icono, eres fenomenal. Enterramos muy bien, como dice. Sí, como decía Rubalcaba, pero mientras que estás vivo no se soporta el éxito. Y luego tenemos el otro extremo, es que en el mundo anglosajón, tú lo conoces bien, además fue el titular de una entrevista que te hicieron en Georgetown, el mundo anglosajón, cuando tú fracasas, no se ve mal, porque simplemente eres una persona que se está tomando más tiempo en tener éxito. En cambio aquí, si fracasas, estás laminado. Con lo cual nos enfrentamos a dos áreas. Si fracasas, estás laminado, y si tienes éxito, estás laminado. Y eso fomenta la grisura intermedia en la que nos encontramos. Es muy curioso pensar que en Estados Unidos tú pondrías en tu currículum aquellas empresas que has creado y que han fracasado, y aquí las borrarías, las esconderías, intentarías ir a Google a que te borraran todo. Excepto Martínez Soler, que siempre una vez en una charla dijo, contaron varios fracasos, director del Sol, de no sé qué, no sé cuántos, dijo, bueno, no vamos a estropear un currículum de fracasos por un éxito. Vamos a dejarlo aparte, ¿no? Pues ya has venido acompañado, por cierto. Sí, por un filósofo que madruga, para que la gente no diga que la gente que piensa no madruga, si la gente que piensa madruga también. Es filósofo, tiene 4 libros sobre la ejemplaridad. Nació en Bilbao hace ya unos cuantos años, tiene 10 menos que yo. Esto lo dices como que forma parte del currículum, haber nacido en Bilbao, hay que ponerlo claramente. De Bilbao es fundamental, ya lo sabes, por Íñigo. Íñigo ni siquiera nació en Bilbao, pero es de Bilbao. No, él nació en Bilbao. Javier, ¿cómo estás? Javier Goma.
Estoy encantado, pero no he madrugado, es que no me he dormido todavía. Estás haciendo after ahora mismo, no me lo puedo creer de un filósofo. Oye, se llama Dignidad tu último libro. ¿Dignidad o falta de? No, es dignidad en positivo. Y la única pega es que es esos pocos conceptos que yo conozco que tienen gran prestigio y han sido capaces de revolucionar y trastocar enteramente el siglo XX a espaldas de la filosofía. O sea, he invertido el proceso normal. Normalmente la palabra, por ejemplo, las de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, son llenadas de contenido por filósofos, por escritores, enamoran a un grupo de personas enardecidas y luego hacen la revolución. Aquí se ha producido la revolución en nombre de la dignidad, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a espaldas de la filosofía, que ha sido bizca respecto a ese concepto y, por algún motivo, que trato de indagar en mi libro, no le he dedicado el pensamiento y la reflexión que merece. Nosotros, Ramón y yo, en este espacio intentamos mirar hacia afuera para entender mejor lo que pasa dentro. Estos conceptos de los que hablábamos ahora, él y yo, la envidia, por ejemplo, ¿es muy español? Pues, bueno, quizá se suele decir, ¿no? Estaba en el libro ese de los españoles, España y los pecados capitales, pero por suavizar el contraste entre lo anglosajón y lo latino del principio de esta conversación, aunque posiblemente es cierto, yo lo pongo en... El vicio español en realidad me parece un vicio universal y que tiene que ver justamente con algo que ya has anunciado en la tetralogía de la ejemplaridad. Digo que la ejemplaridad tiene una cualidad universal y es que el buen ejemplo genera mala conciencia, el mal ejemplo genera buena conciencia. Entonces, cuando el buen ejemplo, por ejemplo, el triunfo o la felicidad o el éxito se produce, y sobre todo se produce cerca, me preguntan, ¿y tú por qué no? Entonces, bien, puedes o bien admirarlo, incluso emularlo, es poco frecuente, o puedes odiarlo, que es lo más frecuente. Por eso muchas veces la ejemplaridad es conflictiva y produce violencia. Mientras que los ejemplos negativos, de ahí quizá el éxito de los realities, gente que tiene una vida pues rota o una vida poco ejemplar, nos dignifica, nos eleva. Incluso la política en ocasiones. ¿Por qué recibe tanto desprecio? Porque nosotros decimos, no somos como ellos, y luego nos metemos tranquilamente en la cama. O sea que en política estamos muy bien, tenemos un material bastante reality. Para sentirnos mejor. Por eso tiene una función pedagógica y de serenidad, ¿no? Dicen, fíjate, toda España se considera mejor que los políticos. Hablábamos antes de comenzar sobre la importancia de la religión en estos conceptos, como el mundo protestante, quizás porque Calvino dijo, no Italo Calvino, sino Calvino, dijo que hacia el trabajo se podría ir hacia Dios, el trabajo tiene una dignificación, en cambio para nosotros el trabajo es algo malo, los nobles no trabajaban. Sí, efectivamente, perdonar la cita tempranera, pero el famoso libro del 1905 de Max Weber, La ética protestante y el éxito del capitalismo, explica el éxito del capitalismo en el ámbito anglosajón como una consecuencia de la reforma protestante en el siglo XVI, y era que, como ellos admitían una especie de fatalidad, una predestinación, necesitaban percibir signos de la bendición de Dios, de que ellos estaban destinados al cielo y no al infierno. Y el principal éxito era el éxito económico. El principal signo era el éxito económico. Por eso, para ellos, el que tiene éxito no solamente tiene éxito, sino que además es bueno. Lo tiene todo: riqueza, belleza, bondad, éxito. Con lo cual, eso favorecía, dice, la secularización del concepto de la ética protestante, favoreció el capitalismo. Frente a una España que en el año 1492 expulsó, por una parte ganó Granada y por tanto estableció las bases del Estado moderno, es reconocido internacionalmente, pero en el mismo día que lo hizo, expulsó a los judíos, que era la base burguesa y la base trabajadora de España, y perpetuó una cierta tendencia de que habíamos estado montando a caballo en la Reconquista durante unos siglos, y la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América, que también coincide en ese año, nos permitió seguir a caballo durante otros siglos en lugar de cultivar la tierra y hacer transacciones, que era lo que estaban haciendo en el ámbito anglosajón. De manera que el menestral, el que trabaja con las manos, era normalmente visto con desprecio frente al que era capaz de vivir de las rentas, y eso crea una mentalidad poco propicia. Ahora bien, por matizar también de lo que antes decíamos, no es cierto, y tú, Javier, que has vivido tantos años allí, quizá
podrás ilustrarme por lo menos a mí. ¿No es cierto que también el peor pecado que tiene un anglosajón es ser un loser? Completamente cierto. Lo que pasa es que eso me plantea otra cosa que yo también he vivido durante mucho tiempo, y es que la admiración del éxito conduce también a una serie de pecados, como puede ser, por ejemplo, la ostentación, la avaricia, si me apuras, ¿no? Que es un pecado capital. El dinero se convierte en la base de tu fortuna ética y de tu fortuna económica, ¿no? Y al final acabas admirando un valor que no debería ser el ideal. Y el nuevo riquismo. Y luego también asistimos a personas que han triunfado enormemente, pero tan pronto cometen un desliz, está ansiosa la jauría por reprochárselo. El otro día, me parece que ayer, antes de ayer, vi el reportaje sobre Tyron Woods, ¿no? El golfista. Sí. Cómo había asombrado al mundo entero desde los 7 años, cómo luego lo consiguió todo, incluso de manera prematura, cómo fue el hombre casi divinizado por la sociedad anglosajona, y tan pronto cometió un fallo, se convierte en un ídolo caído, envuelto en barro, y que todas las marcas le quitan los patrocinios, en fin. Pero a ese ídolo se le permite resurgir. Está muy bien visto, resetear tu vida y renacer, ¿no? Luego está la épica de la resurrección, claro. Pero antes has tenido que pasar por la épica del infierno. Pero fíjate, el éxito allí tiene un cierto precio, ¿no? Hace un par de días hubo una sentencia, yo creo que tú lo sabrás, Ramón, contra Felicity Huffman, que es la actriz de, ¿cómo se llama? Mujeres Desesperadas. Sí, la de los niños en la universidad. Por haber pagado, no sé si $50.000 de soborno a una universidad para que admitieran a sus hijos, sin entrar en cómo el sistema universitario americano está completamente roto y es una burbuja que va a estallar en cualquier momento. Eso significa que esta mujer quería de alguna manera comprar el éxito de sus hijos por anticipado, ¿no? No debe ser la única. No, de hecho no es la única. Hay otra actriz que se enfrenta a casi 20 años. Sí, pero debe haber mucha más gente que no ha salido, ¿no? Muchísima, ¿no? Y esto también me provoca un debate sobre qué es el éxito para nuestros hijos, ¿no? Qué es lo que perseguimos o cómo se consigue el éxito. El éxito, yo creo que en países como el nuestro es una cuestión social, no es una cuestión económica. Casi es una cuestión de identidad, ¿no? La gente que nace en una familia de éxito ya es una identidad. En vez de buscarte tú una identidad propia, bueno, yo puedo tener dinero, ser listo, pensar, saber escribir, no sé, ayudar a la gente. No, es una especie de identidad que se hereda. Y lo que decías tú, además el capitalismo ha ido mudando desde el capitalismo de principios del siglo del XIX, y ahora es un capitalismo salvaje, sin sentimientos, sin controles apenas. No compasivo. Pero fíjate que el otro día leía un libro, no recuerdo ahora exactamente el título, pero era un libro que se titulaba algo así como 100 años, y que explicaba las consecuencias, desde luego económicas, pero también vivenciales, que va a tener el hecho de que nuestra esperanza de vida llegue a los 100 años. Posiblemente los niños que están naciendo ahora vivirán en torno a 100 años. Y eso tiene consecuencias también desde luego desde el punto de vista empresarial, económico, laboral, vivencial, identitario. Uno de ellos es que vamos a tener que recrear nuestro currículum varias veces al año, en la vida. Nosotros normalmente, pues, oye, ¿qué haces? Pues yo he hecho periodismo y luego eres periodista durante el resto de tu vida y te jubilas como periodista. Lo normal será que hagas 2 o 3 biografías e incluso quizá 2 o 3 fracasos, puesto que al final muchas veces la vida, por lo menos en términos individuales, termina mal. En los colectivos puede que no, pero en los individuales termina mal. Y nos va a obligar a, pues a lo mejor ser ingeniero y después hacerte agricultor, claro. y en tercer lugar, pues convertirte en periodista. Vamos a escuchar un tren de voces. No, yo creo que verdaderamente el éxito no se valora en nuestro país porque somos una sociedad muy, muy envidiosa. No nos gusta que el vecino de al lado triunfe. O sea, no cuanto peor le vaya, pero que le vaya por lo menos como a ti. Mi hija es muy negativa y siempre piensa que la va a cagar, que va a suspender, que va a tener una bronca con su... Siempre está con el lado negativo. Entonces, yo lo que le digo es que esa realidad existe, que te suspendes exámenes, que te cabreas con tus amigas, que lo pasas mal y que eso existe. Y que lo que tiene que hacer es normalizarlo y vivir con ello y decir, bueno, de esto aprendo. No valoramos lo suficiente el fracaso. Por ejemplo, cuando yo recuerdo que tengo una amiga que en su momento montó una empresa y no le fue bien y decía, bueno, pues es que en las entrevistas pues realmente contar esto es casi como que me miran raro, mientras que siempre cuando oyes hablar de triunfadores en los negocios fuera, muchas veces se habla de ese concepto de que es que realmente aprendes más a través del proceso de fracasar y de equivocarte que simplemente porque hayas tenido más o menos una trayectoria, bueno, pues más o menos normalizada, ¿no? Yo creo que el fracaso es una percepción, porque
Fracasar consiste que la meta que te has puesto en un momento dado no la estás cumpliendo, pero a lo mejor esa meta de ese momento, de ese día, no es el objetivo final que tienes. El objetivo final que tienes a lo mejor se compone de muchísimos fracasos y llega un momento que todos esos fracasos juntan una victoria. ¿Qué es el éxito? ¿El éxito es ganar mucho dinero? Es que a lo mejor no es ganar mucho dinero, es que tú misma seas feliz. Entonces a lo mejor el de al lado ha tenido mucho éxito, tiene un trabajo estupendo y gana muchísimo dinero y en el fondo es un desgraciado. Claro. Y estás teniendo envidia y dices, pobrecito, si es que en el fondo... Tienes razón, en nuestros días hay una distorsión del término porque éxito, parece que éxito es salir en Gran Hermano, por ejemplo, y eso ya está, es así el éxito. Yo lo que creo que es que en España la cultura del esfuerzo no existe. Entonces, cuando alguien tiene al lado éxito, siempre está la típica frase de joder, qué suerte ha tenido, porque nos cuesta reconocer que ese otro se lo ha currado más que nosotros para conseguirlo. Entonces, a lo mejor es porque en España no todo el éxito se consigue trabajando. Claro. Y en otras sociedades sí que es verdad que si trabajas triunfas. Aquí a veces es el pelotazo, el enchufismo, funciona más aquí que en cualquier otro sitio y eso te da mucha rabia. Es cierto que también somos un país muy de, una vez que se muere, es como, qué gran persona, todo lo que hizo. Somos un poquito, ¿sabes?, de ensalzar, quizás porque ya no les puedes tener envidia. ¿Cómo les vas a tener envidia si están muertos? O sea... Que a los niños no les dejamos fracasar, pero no les dejas fracasar desde el momento que vas al parque y no le dejas caerse del tobogán. No, que no se caiga, no se suba. No, que no sé qué, que no sepa. No. Siempre les estamos sujetando. Si quieres conseguir algo, vas a tener que estar abocado a tener muchísimos fracasos previos. O sea, yo creo que la gente imprescindible no es la que triunfa, la gente imprescindible es la que ante un fracaso se levanta y da ejemplo a los demás y ayuda a los demás a que vean que un fracaso no les va a derrotar, sino que van a poder derrotarle a él y vencer sus miedos. Qué bueno los testimonios que ha recogido Beatriz Nogal. Muchas de las cosas que decían las habíamos comentado, pero algunas son muy reveladoras, ¿verdad, Javier? Sí, porque en todas estas intervenciones que han sido muy interesantes, subyace, creo, aun cuando no de una manera explícita, pero esa distinción que hizo Kant entre precio y dignidad. Y que yo lo he llevado a la misión de la educación. La educación debería tener por objeto crear buenos profesionales capaces de generar mercancías o prestaciones sujetas a precio y ganarte la vida vendiéndolo, pero antes de buenos profesionales debería generar buenos ciudadanos. Por encima incluso de ser profesionales, y es mucho un país de buenos profesionales, pero por encima de eso buenos ciudadanos, que son conscientes de su dignidad. Y la dignidad, las pongo en el libro, es sobre todo lo que estorba, lo que estorba el progreso económico. Y quería remitirme a un artículo que publica en El País que se titulaba La Gran Piñata. Qué espectáculo, por lo menos para mí tan bochornoso, es el de la piñata, cuando ponemos a los niños a que se rompa la piñata y tienen que darse codazos para conseguir más y más caramelos, educándoles en la competencia, en la rivalidad desde muy pequeños y no en esa dignidad que representa, como decía Aristóteles, un progreso hacia uno mismo, no sujeto al cálculo y la rentabilidad. Sí, eso también es una herencia del mundo anglosajón, la competitividad desde el nacimiento. Oye, ¿por qué dices en tu libro que España es el país de tarde pero bien? Pues porque sé muy bien que si ahora hago una crítica de España y de la transición ganaré algún aplauso, pero pienso que la transición a la modernidad que representó en los años 75-78 son los momentos carismáticos por excelencia de la historia española. Ese año, el año 75, la soberanía residía en un jefe de Estado. En el año 78 se desplazó la soberanía desde el jefe del Estado al pueblo y eso se hizo formalmente de la ley a la ley, pero materialmente fue una revolución equivalente a la Revolución Francesa o a la Revolución rusa por ese desplazamiento de la soberanía y lo hizo pacíficamente. Y en el libro expongo cómo es un tarde, porque es una transición a la modernidad tarde, pero bien, incluso modélicamente bien, porque fue pacífica y civilizada y ahora es un modelo de transición para otros países, sobre todo en Centro Europa y en Latinoamérica. Lo que decía Nicolás Sartorius, que la transición en realidad duró 3 años, desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución. El problema está en el desarrollo de todo eso.
Ahí tiene mucha responsabilidad el PSOE. El otro día leí en La Vanguardia un titular maravilloso, es más filosofía, menos tecnología. Y es cierto, ¿no? Porque la filosofía es lo que nos permite entender para qué sirve la tecnología, para qué la queremos. En realidad, lo único que cuenta en el mundo es la filosofía, porque todas las demás cosas nos ayudan a ser felices, pero la filosofía define qué es la felicidad y moldea nuestro concepto de la felicidad. La tecnología abre las posibilidades, las libertades del humano, pero no todo lo tecnológicamente posible es humanamente deseable, y es solamente aquellas posibilidades tecnológicas que contribuyen a nuestra dignidad son humanamente deseables. Sí, lo que pasa es que estamos en una época en la que se buscan ídolos y es muy difícil que esos referentes intelectuales, aunque ya no sepamos quiénes son los intelectuales ahora mismo, ¿no? Es muy difícil que se busquen en un filósofo, se van a buscar en Gran Hermano. Es que hemos ido bajando, porque eran primero filósofos, después intelectuales, luego tertulianos y ahora son youtubers. ¿Dónde vamos a parar? Javier Goma, que es filósofo, es escritor y es director de la Fundación Juan Mar. Te agradezco el desayuno, Javier, y el libro Dignidad que me mandaste hace un par de semanas. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, Ramón. Hasta luego. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.